la importancia de la oración, la importancia de el propósito de la oración, la importancia de leer y meditar la palabra de Dios, de comunicarnos con Dios. Eso hace parte de nuestra comunión con el Padre y lo hacemos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Este es el alimento del creyente. Sin esto es como el aire para el ser humano. Nosotros no podemos vivir sin esto. Si nosotros no nos alimentamos, no crecemos. Entonces, esta comunión es vital para nosotros. En el día de hoy vamos a continuar con el tema de la comunión en la segunda parte. Y vemos, mis hermanos, que muchas de las grandes preguntas del mundo hoy en día y que nosotros mismos pasamos buscando por muchos años respuestas antes de conocer al Señor es: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por quién fuimos creados? ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? ¿Qué debemos alcanzar usted para ser exitoso, qué necesita hacer? También vimos o veíamos estando en el mundo cómo hacíamos para llenar esos vacíos emocionales de infancia, de adolescencia, de adultez. Y sencillamente eso se resume todo en que queríamos encontrar la felicidad, ¿no? Todos estábamos en busca de cómo ser felices. Todo esto, mis hermanos, nuestro origen, nuestro diseño, nuestra identidad, nuestra posición, nuestro propósito, para la gloria del Señor Jesucristo, lo hemos encontrado nosotros los hijos. Amén. Y solo lo podemos encontrar en Cristo. Entonces el mundo anda buscando todo esto en cosas, en excesos, en drogas, en alcohol, en sexo, en identidad de género, pero no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque nuestro diseñador o quien nos creó es Jesús. Y hablábamos el miércoles en el estudio que los invitamos los miércoles a las 6:30. Ha sido muy chévere el estudio porque es donde nos ejercitamos. Ahí es donde ustedes hacen preguntas, donde nosotros interactuamos, también a nosotros nos surgen dudas y entre todos crecemos como un cuerpo de Cristo. Hablábamos en el estudio que cuando uno está sin Cristo vive como la que barre inteligente, la robotina. Entonces ella va por toda la casa, pum, se estrella, se devuelve, pum, se estrella, se devuelve, ¿cierto? Así vivíamos nosotros y así vive la gente hoy en el mundo, estrellándose, estrellándose, estrellándose. Entonces vemos, mis hermanos, esa es la razón por la cual nosotros o los seres humanos no pueden encontrar esas cosas sino únicamente en el Señor Jesucristo. Y estaremos tocando todos estos temas a lo largo del desarrollo de la prédica. Lo primero que debemos tener claro es nuestro inicio, ¿sí? De dónde venimos y por quién fuimos creados. Tenemos claro que fuimos creados por Dios y que todo lo que existe fue creado por Dios. Vamos a verlo en la palabra. Porque cuando nosotros salgamos a evangelizar a la gente, ellos van a tener este tipo de dudas. Y este tipo de dudas hay que argumentarlas con palabra. No se puede argumentar con nada más, sino con la palabra que es la verdad. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso para tener clara nuestra identidad y cómo podemos argumentar el tema o las inquietudes que tienen de pronto hoy los jóvenes, más que todo, que si el Big Bang, que los monos, que de dónde vienen, que si hay una fuerza mayor que los trajo aquí con un propósito. No, fuimos creados por Dios.
esa es la verdad. Lo segundo es tener clara nuestra identidad. Nuestra identidad, cuando estábamos sin Cristo, pues sabíamos quiénes eran nuestros padres, nuestra familia terrenal, que salimos parecido a nuestro papá o a nuestra mamá, y a veces la mamá entonces le decía, usted sí es igualita a su papá, ¿no? Le sacó el geniecito a su papá, pero porque estaba peleando con él. Entonces llegaban a uno etiquetas, rótulos, maldiciones, ¿sí? Recordemos que maldición no es hacer un rito satánico y maldecir a alguien, no, es mal decir, mal hablar, hablar mal de una persona. Entonces temas como y etiquetas y rótulos que teníamos de la infancia o de la adolescencia, usted es un vago, usted es un bruto, usted es un perezoso, usted nunca puede, usted eso causa mella y más ahora en las nuevas generaciones en el tema de su identidad, porque los padres tenemos esa responsabilidad, somos la figura de Jesús en la tierra, para darles esa seguridad, esa identidad y ese valor a nuestros hijos. Entonces eso pasa con muchos niños y uno termina creyéndose eso, ¿no? Y a eso sumémosle de pronto el abuso verbal, físico, la separación de los padres, el bullying en el colegio, pues llega un momento en que las personas se saturan de todo esto y es cuando empiezan a buscar llenar vacíos emocionales en otras cosas. Las decepciones y traiciones también, que dejan marca. Todo esto nos llevaba a creer que nosotros éramos lo que nos decían, y tanto se lo decían a uno, pues que uno terminaba creyéndolo. Sí, de pronto es que yo soy bruto, a mí no me entra eso. O todas las etiquetas y rótulos que nos decían. Pero mis hermanos, eso realmente era el engaño del príncipe del mundo. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. La palabra dice que si nosotros no hemos recibido a Cristo, no conocemos a Cristo, pues somos hijos del mundo. Entonces vivíamos engañados por ese príncipe de las tinieblas o del mundo que nos tenía esclavos de todo eso. Vivíamos buscando amor, aprobación, validación en otras personas, propósito y sentido de vida, porque no nos hallábamos. Y todo esto era una farsa. Realmente, como Satanás es mentiroso y engañador, pues esto era una farsa. Es lo que debemos tener muy claro. La vida que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo es una farsa, era una mentira, era un engaño. No era nuestra vida como el Señor nos había diseñado. Miren la definición de farsa: fingir, aparentar, engaño, mentira, enredo, simulación, patraña, máscara. Eso era lo que nosotros vivíamos antes de conocer al Señor. Entonces nosotros no fuimos creados, mis hermanos, para vivir de esa forma. Todo eso hacía parte de la naturaleza corrupta o pecaminosa que traíamos antes de llegar a Cristo. ¿Por qué? Pues por el pecado de Adán y Eva. Todos nacemos con ese pecado. Y solo hasta el momento en que tomamos la decisión, porque es una decisión personal, yo no puedo pretender que mi esposo, o que mi mamá, o que mi hermano conozca a Cristo si él no tiene un arrepentimiento genuino delante del Señor y reconoce que es pecador y decide entregar su vida al Señor y muere para que nazca esa nueva criatura y empiece a caminar como caminó Cristo en la tierra. Entonces, ¿a qué morimos? Dice la palabra en Gálatas 5:16. Así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y aquí nos hace el Señor un listado: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias,
borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Fuerte, pero es la verdad, es la realidad. O sea, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, morimos a todas estas cosas. Cuando Él murió en la cruz, Él se llevó todo esto para darnos una nueva vida. Entonces, por eso es que las cosas del Señor no son tibias, o son calientes o son frías. Y uno es el que toma la decisión. Uno dice, tomo la decisión de vivir esta nueva vida o me quedo viviendo en la vieja, pero no puedo estar viviendo en la vieja y en la nueva. Para la gloria de Dios, todos aquí hemos nacido de nuevo, yo lo creo. Tenemos una nueva naturaleza por ese plan maravilloso de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios? Proveernos a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y vivimos por el Espíritu, gracias a la obra redentora, que fue la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa naturaleza divina que nos ha dado ahora el Señor, Cristo, al morir en la cruz, ese es el concepto de nuestra identidad. Esa es nuestra identidad, esa debe ser nuestra identidad. Es nuestra naturaleza, es nuestra esencia, es nuestra sustancia, es el aroma, es nuestra fragancia, es nuestro ADN, ¿sí? En Cristo nosotros encontramos todo lo que andábamos buscando, autoestima, propósito, valor, y eso es lo que marca la diferencia. Eso realmente es lo que define a un hijo de Dios. Es cuando la gente me ve a mí o te ve a ti y dice, esta persona tiene algo diferente. Ese es el aroma, ese es el perfume que nosotros llevamos. Y es eso para lo que fuimos creados, porque el propósito de Dios es que fuimos creados para la gloria de su nombre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a cualquier sitio, llevamos ese aroma, llevamos ese perfume y la gente que nos ve dice, yo quiero eso que tú tienes. ¿Por qué tú estás tranquila en este momento si acaba de pasar X cosa? ¿Por qué tú tienes esa paz y ese gozo si se está acabando la empresa? ¿Por qué tú tienes esa paz y ese gozo si ahí están diciendo que van a hacer no sé qué en el gobierno? Eso hace la diferencia, ¿sí? Es nuestra fragancia. Entonces, ¿quiénes somos? Ya sabemos en que toda la identidad de nosotros como creyentes se encuentra gran parte en el libro de Efesios. Estudiemos el libro de Efesios. Nosotros somos hijos, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces somos hijos, esa es nuestra identidad, somos hijos de Dios. Y cuando uno es hijo, uno hace parte de una familia. Cuando uno es hijo, uno ama a sus padres y les obedece a sus padres. Uno sigue el ejemplo de sus padres son los héroes y son el modelo a seguir. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando uno es hijo de Dios, pues uno ama a su padre, obedece su palabra y lo hace por amor, no por imposición. Sigue su ejemplo y hace la voluntad del Padre. Pero ¿qué también pasa cuando uno es hijo? Pues uno tiene comunión con sus hermanos. Yo me hablo con mis hermanas, con mi hermano, compartimos, charlamos, nos animamos, nos ayudamos cuando alguno tiene alguna dificultad. Lo mismo en Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos hermanos. Asimismo, nosotros venimos a la iglesia a edificarnos. No nos congregamos por un rito, por una costumbre, porque es que hoy es domingo, porque estoy desparchado, porque no hay nada que hacer. No, nos congregamos porque somos el cuerpo de Cristo. Acá nos amamos, nos edificamos, ayudamos, miramos cómo podemos hacer como cuerpo para crecer y avanzar. Amén. Y sabemos también como hijos que pues nuestros padres siempre van a estar ahí, pase lo que pase. Usted con sus hijos, yo creo que así el chino haga la embarrada más tenaz, pues uno no le va a decir váyase de la casa y no me vuelva a hablar, no. Uno ¿qué hace? Pues lo del hijo pródigo, lo recibe y si se equivocó lo abraza,
Uno hace eso, ¿sí? Así mismo es el Señor con nosotros. También somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra en Efesios 1, santos sin mancha delante de Él, aceptos en el amado. Mire que todo lo que estábamos hablando, que hoy está buscando el mundo, está aquí, ¿sí? Estoy buscando que nadie me rechace, Cristo te acepta. Estoy buscando no estar en pecado, Cristo te hace santo, ¿sí? Estoy buscando sentirme completo y no tener vacíos, en Cristo estamos completos. Estoy buscando una herencia, Cristo me dio la herencia. Entonces somos completos en Cristo, somos herederos, somos alabanza de su gloria, somos conocedores de la verdad para libertad. Y es que nosotros los hijos realmente vivimos en libertad. Ya vivimos en libertad por lo que Él hizo en la cruz. Somos salvos, somos creyentes sellados con el Espíritu Santo. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿nos hace falta algo para creer y convencernos de que estamos completos en Él? Yo creo que nada, porque ahí está todo. ¿Hay algo en la tierra o en el cielo que pueda haber, que pueda ser mayor a esto que hemos mencionado? Nada. Ay, Paola, pero es que a mí me falta el carro, me falta el esposo, Dios está como demorando mucho, y la casa nada, y entonces no me dan el crédito. Eso es añadidura, ¿sí? Acuérdense que hablábamos de que en nuestra comunión con Dios y nuestra oración nosotros no pedimos la añadidura, porque nuestro Padre, Él más que nadie sabe qué necesitamos y Él nos los va a dar, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Busca primero mi reino y todo lo demás será añadido. Entonces, si usted quiere una fórmula mágica para que todo se le dé, busque al Señor, entréguese al Señor, camine con Él y Él todo lo hará, sin afán, sin preocupación, en el tiempo. Él es perfecto. A mí me pasó cuando llegué a Cristo y uno llega pensando en eso. Ay, yo quiero la casa, quiero el carro, entonces se supone que a un hijo de Dios debería irle bien, ¿no? Pero yo estaba buscando la motivación incorrecta en el Señor. La motivación incorrecta son esas cosas de la añadidura. La motivación correcta, ¿cuál es? Señor, yo me entrego a ti, me suelto en tus brazos, me rindo a ti, me arrepiento. Tú haz lo que quieras hacer con mi vida. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Y todo se va dando. Entonces es rendición total de nuestra vida, aún de los anhelos de mi corazón. Y ahora que uno entiende esto, mis hermanos, pues uno entiende que esas cosas no eran tan importantes, que eran importantes para el mundo. Pero ¿qué pide ahora uno como hijo de Dios? Revelación, sabiduría, que los frutos del Espíritu sean manifestados a otros, porque uno siente compasión y uno siente misericordia, esa misericordia que sintió Jesús por otros. Uno dice, ay, esta persona ¿por qué no entenderá? O esta persona ¿por qué está así? Porque vive en el mundo. Y uno le da uno siente entiende ese corazón compasivo de Jesús. Cuando le decía a los apóstoles, no me han entendido, ¿sí? Mi reino no es de esta tierra, mi reino es celestial. Entonces ahora tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo. ¿Qué más que eso? ¿Cierto? Porque hoy se sube el cortisol con el estrés y entonces uno vive en el médico porque se le subió no sé qué, se le bajó si sé más, ¿sí? Enfermedades, cáncer, autoinmunes, no sé qué. ¿Por qué? Porque no teníamos esa paz y ese gozo. Y eso es lo que nos permite vivir en santidad, en felicidad, en amor, y eso mismo renueva nuestro aspecto físico. Podríamos decir que cuando nosotros nacimos de nuevo empezamos a vivir una nueva vida desde ahí, y uno, con todo esto que recibe del Señor, el mismo cuerpo responde, porque es el Espíritu el que está orando, el mismo cuerpo responde. Ya Él es el templo del Espíritu, empieza a corregirse todo lo que se tenga que corregir, a sanar lo que se tenga que sanar. Amén. Esta es nuestra posición, nos posicionamos de acuerdo a lo que somos. Nosotros no nos posicionamos
haciendo prácticas de esfuerzo, de venga, yo me posiciono a ver si por fin cambio. No, nos posicionamos de acuerdo a lo que somos. Si yo estoy segura de quién soy, pues a mí nada me va a mover. Si vienen a decirme que yo no soy eso, yo le digo no. La palabra dice, y siempre con la palabra dice esto de mí. Si tú dices que yo soy eso, yo no te creo porque eres un mentiroso. La palabra dice esto de mí. Y ahí es cuando todo cobra valor. Recordemos que también mencionábamos que una de las preguntas mal formuladas que hablábamos en la prédica anterior y que nos habíamos hecho a lo largo de la vida cristiana era ¿cómo hago para que Cristo sea formado en mi vida? ¿Sí? Y veíamos que esa pregunta no cabe dentro de lo que hemos aprendido. ¿Por qué? O de lo que es comunión o lo que es Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque ya vimos que fuimos creados en Él y por Él y para Él, y teniendo en cuenta eso, esa es nuestra realidad, ¿sí? Esa es nuestra realidad. El pacto es la alianza, la definición de pacto es la alianza, el acuerdo, el compromiso establecido para llevar a cabo el plan de Dios. Y nosotros hacemos parte de ese pacto, de ese nuevo pacto. Recordemos que está el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios hacía pacto con Moisés, con Abraham, con todos los seguidores, con Israel, con su pueblo. Y en el nuevo pacto Cristo vino a cumplir la ley. Entonces el pacto es como cuando usted se casa y va a una notaría y usted allá hace un compromiso y firma lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, mentiras, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y se hace un acuerdo y se firma. Los que se casaron por la Iglesia Católica pasaron allá al frente y dijeron delante de Dios: yo estaré contigo en la enfermedad, en la salud, en el dinero, en la escasez, ¿sí? Eso es un pacto. El mismo pacto o la misma definición de pacto nos rige a nosotros con el Señor. Nosotros tenemos ahora el pacto eterno. Y el pacto eterno es el vínculo y la comunión de vida con Cristo y con el Padre. Entonces es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿a quién revela? Al Hijo. Y el Hijo nos revela al Padre. ¿Sí ven? Ahí está la Trinidad. El Padre diseñó el plan, el Hijo lo ejecutó, ¿y quién lo gestiona? El Espíritu Santo. ¿Y cómo gestiona el Espíritu Santo el plan? Revelando al Hijo. ¿Y a través de quién lo revela? De nosotros. Amén. Ese es el pacto que nosotros debemos entender y que con la muerte de Cristo y la resurrección tenemos ahora. Entonces el pacto es cómo entendemos esa naturaleza de ese vínculo, que ahora somos uno con Cristo, estamos hablando de comunión, ¿cierto? Y cómo es que el misterio de la voluntad del Padre fue reunir todas las cosas en el Hijo y devolvernos al reino de su Padre. Ese es el pacto. Somos partícipes ahora de la vida, de la eternidad y hasta la eternidad. Esa es nuestra realidad. Todo lo que se salga de aquí es mentira. ¿Sí? Entendemos la naturaleza que es Cristo en nosotros, pero así como hay un pacto, también hay límites, ¿cierto? En el matrimonio, entonces yo no puedo ir a hablarle a otra persona que no sea mi esposo: ay, mi amor, gordito, ven. No, camina, nos tomamos un café. No, hay límites. Eso es delicado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo hice un compromiso de serle fiel a mi esposo. Yo no puedo sobrepasar los límites. Estoy incumpliendo con el pacto, ¿sí? ¿Qué más, qué límites hay en el matrimonio? El respeto, el diálogo, la confianza. Si nosotros traspasamos esos límites, pues uno tendrá que asumir las consecuencias de traspasar esos límites por incumplir el pacto. En el antiguo pacto tenemos una persona que incumplió o que se salió de los límites y fue Usa. A Usa el Señor le había dicho que él no podía tocar el arca del pacto. Él tocó el arca del pacto y murió. ¿Por qué?
porque los límites del pacto con Cristo no podemos salirnos de todo lo que sea la voluntad de Él. Si nos salimos, o si en el nuevo pacto todo lo que esté fuera de los límites de Cristo es muerte, y no muerte física. Usted no se va a morir por salirse de los límites, pero sí se va a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque la vida, la única vida que nosotros tenemos, para la que fuimos creados, diseñados y en la cual encontramos propósito, es Jesucristo. En Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, que soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada es nada. Entonces a veces hay personas que dicen: ay, no, pero pues que... Pues no, es que usted está como muy religiosa y muy fanática. No, es que él dice que nada podemos hacer sin él. Entonces, si uno se sale de los límites, pues asume consecuencias. Y es por eso que cuando nacimos de nuevo y recibimos al Espíritu Santo, nosotros ya no nos deleitamos en el pecado. Porque todo lo que es contrario a Cristo nos va a causar repulsión, rechazo, ¿sí? La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y así es como hoy vive una persona del mundo, muerta en sus delitos y pecados. Y muchos de los que llegamos acá, llegamos a Cristo de pronto, pues por una necesidad financiera, por una enfermedad, por un tema de despecho, ¿cierto? O de pronto no. Habían personas que dijeron: no, yo llegué bien porque alguien me invitó, pero a mí no me hacía falta nada. Pero ese no me hacía falta nada era orgullo y autosuficiencia. Porque recordemos que en mi prédica pasada veíamos cómo lo que quiere Dios en esta comunión, en esta relación, es dependencia. Dependencia del Padre. Por eso es importante, mis hermanos, conocer y entender la naturaleza de ese pacto. Entonces, el verdadero milagro del Evangelio es la comunión. Ese es el verdadero milagro. Dios nos hizo uno con Él. Eso es lo que debemos tener claro. Y es por eso que cuando preguntamos cómo hago para que Cristo sea formado en nosotros, pues no hemos entendido qué es la comunión, porque les ponía el ejemplo de que mi mano le pregunta a mi cuerpo: ¿cómo hago para parecerme más a ti? Mi mano hace parte de mi cuerpo. Es la diferencia. Ella no le puede preguntar a mi cuerpo: ¿cómo me parezco más a ti? No, porque es que ella hace parte. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando el Espíritu nos revela que somos uno con Cristo. Podemos entender, mis hermanos, entonces, quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros. Si no sabemos quiénes somos en Cristo, no podemos actuar como tal. Él es nuestra identidad. Y ese es un obrar del Espíritu, netamente del Espíritu. Pero ¿cómo ocurre la revelación? Pues estudiando la palabra, meditando la palabra, orando con un corazón con convicción y creyendo de que lo que dice acá es para nosotros. Entonces, lo único que Dios llama evangelio es su propio Hijo, Jesucristo. Y recordemos que pues el antiguo pacto era el que nos anunciaba la venida del Mesías, de Jesucristo, y en el nuevo pacto ya es la llegada del amado, ya es el que fue a la cruz, murió y resucitó para darnos esa nueva vida. Todo lo que habían estado esperando en el antiguo pacto se cumplió en el nuevo pacto, y es ese disfrute, es el cumplimiento de la ley. Entonces, el nuevo pacto es el cumplimiento de Dios y de nuestra plenitud de vida, de nuestra plenitud de gozo. Maravilloso. ¿Tenemos algo por hacer? Entonces dice la palabra en Romanos 10:4: de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba justicia. Entonces, Él es el cumplimiento, Jesús fue el cumplimiento de esa promesa de Dios que ya está en usted y en mí. Amén.
y que no lo hicimos nosotros, sino lo hizo Jesús en la cruz. Entonces, teniendo claro esto, mis hermanos, que somos uno con Cristo, no estamos tratando de actuar como Cristo. También muchos de nosotros pasamos mucho tiempo así, tratando de actuar como Cristo. Ay, ¿qué hago para agradar a Dios? ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo hago para caerle bien? ¿Cierto? No, es Cristo actuando en nosotros. Ese es el verdadero evangelio. Entonces no estamos aprendiendo a ser padres, no estamos aprendiendo a ser hijos, no estamos aprendiendo a ser esposos, no estamos aprendiendo a ser hermanos. Es entender esa naturaleza que ya está en usted y en mí y que fue impartida a través de Cristo. Cristo en nosotros. Entonces, mis hermanos, yo no tengo que aprender a ser una buena esposa. La buena esposa está en Cristo. El buen padre está en Cristo. El buen hermano está en Cristo. El buen hijo está en Cristo. No tengo que ir a hacer curso de matrimonios ni visitas al psicólogo para saber cómo soy una buena esposa. Yo sé que si tengo a Cristo y que si tengo el fruto del Espíritu Santo, eso es lo que voy a manifestar. Y no hay pérdida. No hay nadie que se pueda resistir a los frutos del Espíritu Santo. Si alguien te ataca a ti y tú contestas con amor, ¿qué va a hacer esa persona? Queda desarmada totalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser una buena esposa? Tengo que estar crucificada. ¿Para qué? Para que Cristo se manifieste en mí. Porque Él murió en la cruz por eso. Y yo, la palabra dice que nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él. Entonces es tan sencillo como que modelo a Cristo en mí como la esposa perfecta. Y no hay rollo. Porque ahí están todas las cosas. Está la sustancia, está la fragancia, está el perfume de Cristo. Y el estar crucificados no es que vamos, mis hermanos, todos los días a la cruz y morimos de a poquitos. Ay, hoy voy a morir a la mentira. Mañana muero al engaño. Pasado mañana muero a otra cosa que traigo, ¿no? Ya Cristo lo pagó todo en la cruz y Él murió por nosotros y Él nos quitó todo eso para darnos una nueva vida. Nosotros no morimos de a poquitos, morimos con Él en la cruz del Calvario. Por eso dice Gálatas 2:20. 2:20 dice, ya no lo aprendimos, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificada. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y aquí también, mis hermanos, hay que hacer la diferencia en lo que es carne y cuerpo. La carne era esa naturaleza corrupta y pecaminosa a la que morimos en la cruz con Cristo. El cuerpo es lo que sigue aquí, lo que ustedes ven. Este es el cuerpo. Pero ahora, como estoy viviendo en este cuerpo, si Cristo vive en mí, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, dice la palabra, el cual me amó y entregó su vida por mí. Entonces, hablando de la esposa perfecta y del esposo perfecto y de las familias perfectas, ¿cuál es el problema de los matrimonios hoy? Que él quiere que yo sea como a él le gusta, ¿cierto? Y yo quiero que él sea como a mí me gusta. Ese es el problema, ¿cierto? Cuando hay una consejería de parejas, entonces la mujer empieza, pero es que él me dijo, pero es que él me hizo, pero es que él no se da cuenta, pero es que él me hiere. Y el esposo también, pero es que usted no me atiende, pero es que usted no lava, pero es que usted no se para, pero es que usted... ¿Sí? Miren el encontrón ahí. Ese es el problema que hay hoy, que el uno quiere que sea como a uno le gusta y el otro quiere lo mismo para sí. ¿Y cuál es la clave ahí? Nuestro mayor ejemplo de lo que es ser un buen esposo lo dio Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos. Entonces, Paola, le tengo que lavar los pies a mi esposo. Bueno, pues si llegó cansadito del trabajo, eso ayuda, ¿sí o no? O uno llega entaconadito o algo, llega del trabajo, sí, la lavadita de pies sirve. Pero eso no era lo que quería enseñar el Señor con
a lavar los pies. O sea, lo que quería enseñar el Señor en Juan 13 es, tanto les cuesta entender qué es darse el uno por el otro. El amor es darse el uno por el otro. Y ahí tampoco hay pierde. Si tú estás siempre mostrando a Cristo y dando, ¿cómo la otra persona no va a responder a eso? Es imposible. Cristo en nosotros es ese esposo que va a buscar a su esposa adúltera, prostituta, enferma, traidora, todo lo peor, y en vez de desecharla o de quejarse o de querer cambiarla, lo que hizo fue amarla, hasta dar su vida por ella para salvarla y santificarla. Ahí Él nos estaba mostrando el amor para con la iglesia. ¿Sí? Lo vemos en la palabra. Es decir, que el buen padre, el buen hijo, el buen esposo, el buen hermano está en Cristo. Y yo soy la expresión completa y perfecta de ese Padre. ¿Cuál es la función, pues, de nosotros, los maestros, los pastores o de la iglesia? Orientar a la congregación y conducirlos a Cristo. Esa es la función. No podemos estar aconsejando en nuestras fuerzas, en nuestro pensamiento, no. O sea, es conducirlos a Cristo. Cristo, en Cristo están todas las respuestas que estamos buscando. Amén. Entonces, no puedo expresar a Cristo si, como dice Pablo, estoy juntamente crucificado con Él, identificado con su muerte y con su resurrección. Es lo único para poder expresar a Cristo. Entonces podríamos decir, no, pues que si Cristo ya lo hizo todo en la cruz, pues yo no tengo nada que hacer. Sí hay algo que debemos hacer nosotros, los hijos de Dios, y es lo que nos enseñaron es como nos enseñaron los apóstoles: ejercítense en la gracia. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Néstor nos ha venido hablando mucho también en los estudios, en el grupo de la renovación de la mente. Hemos visto que tenemos la mente de Cristo. Ya tenemos la mente de Cristo, que el renovar de la mente es un ejercitar diario que yo hago con la palabra y que el mismo Espíritu es el que va a fluir de esa renovación. Entonces no es una carga, no es en mis propias fuerzas, es el mismo Espíritu el que va a fluir. Pero si no nos alimentamos, pues de nosotros no puede fluir fruto del Espíritu si estoy alimentándome de otras cosas. De la novela, de la serie, de la música, de lo que me dijo Pepita, de lo que me dice el mundo, pues eso es lo que va a fluir. Tampoco es tomar los cursos intensivos de motivación, ni la meditación, ni irme por allá a ver si de pronto cambio, no. Eso es ahí en su lugar secreto con el Señor, y el Señor hace toda la obra completa. Entonces ahora ese poder mora en nosotros. ¿Cuál es nuestra función? Renovar nuestra mente y manifestarlo. Manifestarlo al mundo, manifestarlo al que vive en oscuridad, manifestarlo a nuestras propias familias. Cuando Pablo dice en la palabra despójense, es quiten todo aquello que está en ustedes que no es Cristo. Limpien la casa, quiten todo lo que no es Cristo. Y exprésenlo. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito para el que fuimos creados. Dios no gobierna patrones de comportamiento. Dios gobierna naturaleza e identidad, no comportamiento. Y nuestra identidad es Cristo. Todo lo que está en Cristo puede ser manifestado porque ya Él está en nosotros. Y sí es posible, no es difícil. Si nosotros hacemos lo que hemos aprendido acá, no es difícil. A menos que no entendamos quiénes somos, vamos a estar mendigando comida, alimento, amor, cariño, reconocimiento, valoración, porque no entendemos que estamos completos en Él, que Él ya pagó por nosotros y que ahora podemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, poner la otra mejilla, perdonar. ¿Es posible? Sí es posible. Con Cristo es posible.
Pablo dice que cuando fuimos engendrados por Dios se nos dio una naturaleza que tiene la mente de Cristo, los ojos de Cristo, los oídos de Cristo, el corazón de Cristo. O sea que ahora podemos ver, oír, entender y sentir todo lo que Dios siente. Podemos traer la realidad a la tierra. Por eso es que ahora nosotros los hijos vivimos en el reino de Dios. Pues cuando lo conocimos a Él en nuestro encuentro, cuando llegamos, no veíamos todo eso que está en Él. Pero cuando uno empieza a caminar y a crecer, el velo se quita. Cuando uno empieza a entender que debe morir a la vieja naturaleza y nacer a la nueva, es cuando empieza a entrar la luz. Cuando el entendimiento se abre, cuando el Espíritu revela la palabra. Recordemos que hacíamos un ejemplo también de alguna cosa o objeto que usted tenga en su casa y que usted pasa por ahí 1000 veces y nunca lo ve. Así pasa, ¿sí? Hasta que usted, ay, ve, yo tenía esto acá y ha pasado 100 veces por ahí. Así pasa con la palabra. Entre más usted se alimente, escudriñe, medite en la palabra, el Señor y el Espíritu le van revelando más cosas. Dice la palabra en 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu. Es una revelación personal, es de cada uno de nosotros. Y entendiendo esto, mis hermanos, que estoy juntamente crucificada con Cristo, que he muerto a esa naturaleza corrupta y pecaminosa y que ahora soy una nueva creación, puedo decir lo que decía Pablo, que todo lo estimo por basura a fin de conocerle y ser hallado en él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias porque hoy hemos venido acá, Señor, para entender y para que tu Espíritu nos revele, Señor, lo que es ser uno con Cristo, Señor. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres nuestro Padre, porque tú nos creaste, nos diseñaste, Señor. Gracias porque el día que decidimos caminar contigo, recibirte en nuestro corazón, nos arrepentimos, Señor, genuinamente, Dios, de esa naturaleza corrupta. Y ahora podemos gozarnos, Señor, en este tu reino, Señor, en esta tu iglesia, en este cuerpo de Cristo, Señor, para manifestar los frutos de tu Espíritu a los que no te conocen, Señor. Gracias porque nos hiciste libres, Señor, de la esclavitud. Gracias porque fuimos sanos en la cruz. Gracias porque nos has dado la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias.